Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. Luego de un tiempo considerable de ausencia, he vuelto porque el tema lo amerita. La política internacional está conmocionada por el pedido y concesión del asilo político al australiano Julian Assange por parte del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa y su canciller Ricardo Patiño. Anteriormente había hecho un video sobre los Wikileaks y las implicaciones que había tenido para el gobierno ecuatoriano con la posterior expulsión de la embajadora de los Estados Unidos en el Ecuador, Heather Hutchins, y que había sido una falta de prudencia diplomática por parte del gobierno ecuatoriano, que de todos los países en los cuales se descubrieron estos cables de que cómo se manejaba la política internacional, solo Ecuador y otro país habían llegado al extremo de la expulsión de la embajadora, mientras que los otros países lo tomaron de una forma más prudente, con otras medidas que da el derecho internacional. Con este antecedente en que el gobierno ecuatoriano se fijó en la realidad de cómo se manejaba la política externa con la política interna durante la primera década de los años 2000, se dio un favoritismo, una simpatía hacia este señor Assange, quien recibió la información por parte de sus simpatizantes y de un ex soldado estadounidense, quien ahora está condenado en Guantánamo, y que se hizo una campaña mediática en contra de este señor Assange. Se le quitó el financiamiento, se lo persiguió y finalmente terminó en Inglaterra. En Inglaterra tuvo un pedido de extradición por parte de Suecia. ¿Por qué? En 2010 se lo acusó por parte de dos ex colaboradoras suyas de violación, haciendo la distinción. No es el mismo concepto de violación en Suecia que en Ecuador. En Ecuador es el acceso carnal o anal de forma por seducción o por violación. Mientras que en Suecia, por dar una protección a las mujeres, violación se la tiene en tres medidas: grave, leve y mínima, siendo la mínima con 4 años de prisión cuando hayan relaciones sexuales sin consentimiento del preservativo, el cual fue el caso que se le imputaba a Assange. Estas dos investigaciones, se inició un proceso en Suecia, se lo llamó a declarar, pero para ese momento Assange no se encontraba en Suecia, sino que ya se encontraba en el Reino Unido. Entonces ahí opera la figura de la extradición, que es el requerimiento que hace un país al otro para que le devuelvan a una persona que ha cometido un delito o que tiene que cumplir una pena producto del cometimiento de un delito. En Suecia, al haber la prisión preventiva, iba a estar detenido pese a que aún estaba el proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Se lo combinó Assange a un arresto domiciliario hasta que se tramite su extradición. Y justo cuando ya se iba a dictaminar la resolución sobre la concesión o no de la extradición a Suecia, Assange desaparece. ¿Y dónde termina? En la embajada ecuatoriana en Londres. Y desde allí hace público el 19 de junio de 2011 su pedido de asilo político, cual Ecuador el jueves pasado concedió el asilo político. Luego de dar una breve síntesis histórica de cómo llegamos a esto, hay que hacer un análisis y una valoración en estricto derecho, en el aspecto político y en la legitimidad
de las acciones y de la concesión. Vamos a hablar en el estricto derecho en forma simple. El señor Assange, periodista, persona con amplios recursos económicos, él obtuvo la información reservada de estos cables diplomáticos. Estos cables diplomáticos son correspondencias que los embajadores envían a sus gobiernos sobre las actividades que realizan, las reuniones y la perspectiva que tienen sobre los gobiernos en los países en los que se encuentran. Análisis de los grupos de oposición, los grupos de poder, la política electoral, cómo se desenvuelven, la hostilidad o la amabilidad hacia el país que representan. Esto, al ser documento diplomático, tiene reserva y tiene inmunidad, o sea, es secreto, no puede ser violado ni interceptado. Pero ahí entramos al punto de legitimidad. ¿Hasta qué punto llegamos? Que esta información reservada deba de ser oculta en casos que pueden ser de conocimiento del pueblo en general, de cómo se manejan en las altas esferas las conspiraciones y los manejos políticos en contra de los gobiernos locales. Bueno, esto lo hizo Assange. Él personalmente no robó la información, se la transfirieron. El que robó la información está pagando cárcel en Guantánamo a espera de un juicio. Ya tiene 800 días, un ex soldado combatiente en Irak y en Afganistán. Eso es, por un lado, un delito que es considerado por la doctrina un delito común, no susceptible para pedir asilo político. Por otra parte, la violación de la cual se imputa también es considerado un delito común, no susceptible de asilo político. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el asilo político es una institución de protección a quienes se sientan perseguidos por sus ideas políticas, por sus actuaciones políticas, o que han atentado contra la seguridad del Estado. Y el gobierno, para no eliminar a estos opositores, se busca un refugio, primero en una embajada y luego en otro país. Y tenemos que bajo esa consideración no podría ser considerado un asilado milenio. Luego, al darse la petición, puede darse la petición de asilo, pero ya es potestativo del gobierno ecuatoriano, el que recibió la solicitud, analizar el caso, ver si hay oposición de otro país y conceder o no el asilo. Eso es potestativo del gobierno ecuatoriano y puede ser de que haya violado las normas del derecho al considerar delito común, pero si para el Ecuador le pareció que era un perseguido político, el Ecuador estaba en todo su derecho de conceder el asilo en estricto derecho. Ahora viene lo difícil. Se le concedió el asilo, perfecto. Pero el último punto es que tiene que ir a Ecuador, donde se constituiría su refugio final. Pero para eso tiene que salir de Inglaterra para llegar al Ecuador. Y entonces pone un pie fuera de la embajada, que se considera como una ficción de territorio ecuatoriano, y Scotland Yard lo agarra. Inmediatamente lo pone bajo arresto y lo extradita a Suecia, porque ya estaba en firme la resolución que se concedía la extradición a Suecia. Entonces no hay forma de salir, porque el aeropuerto está muy lejos de la embajada ecuatoriana, que está en el centro de Londres. No hay zonas de estacionamiento en la embajada ecuatoriana. Si habría un automóvil, tendría que estar afuera, tendría que salir a la calle y lo cogen. Tampoco puede estar en una maleta o en una caja, porque sería demasiado evidente. Y el caso de que lograra salir, va en el automóvil de la embajada ecuatoriana tiene inmunidad, no puede ser abierto, no se le puede hacer pesquisas ni ser detenidos sus ocupantes. Pues puede ser que salga. Pero entre el interín hasta llegar al aeropuerto
ahí no tendría la inmunidad, lo pueden coger también. Y para evitar esto, es necesaria la concesión de un salvoconducto, que es una garantía que da el gobierno inglés al gobierno ecuatoriano de que pueda salir de Reino Unido Assange e irse a Ecuador. Pero viendo las condiciones que se han dado de no haber sido prudente la concesión del asilo, muy difícil Reino Unido lo va a conceder en estricto derecho. Ahora vamos a analizarlo políticamente, porque el Ecuador no tenía justificación alguna en el plano internacional de meterse en este embrollo entre Suecia, Inglaterra y los Estados Unidos, de que Assange buscó en el mapa y decir Ecuador, suena bonito, me voy a asilar ahí. No, no es cierto. Esto ya vino desde el mes de marzo de 2012, cuando Assange, en un programa de televisión por internet, entrevistó a Rafael Correa. Tuvieron puntos en común sobre la libertad de expresión, el manejo de la prensa corrupta, los poderes imperialistas. Simpatizaron y dijeron, estamos conversando, en contacto. Además de que cuando fue el problema en 2011, el vicecanciller Quinto Lucas dijo, bueno, si el señor Assange se siente perseguido, aquí en Ecuador puede refugiarse, puede asilarse, sin ningún problema. Parece que se lo tomaron en serio, ya hubo estas conversaciones, y cuando fue a pedir asilo a la embajada ecuatoriana, eso ya estaba hablado. Simplemente vieron el momento que se venía la resolución de extradición y fue. También, no de que estamos pensando que vamos a ver si vamos a conceder el asilo, mentira, eso ya estaba definido, decidido, a los pocos días ya estaba concedido el asilo. El problema era que querían dilatar el asunto, ver hasta cuánto podían ver, si bajaba la expectativa, si lograban algún acuerdo por debajo de la mesa. El detonante fue un memorándum del canciller inglés en que entre algunos puntos de las opciones que habían decían, bajo la ley inglesa nosotros podemos intervenir cualquier casa y lo cogemos a Assange como violador de la ley inglesa al violar el arresto domiciliario. Pero el canciller inglés estaba equivocado. Esta norma inglesa de ley nacional jerárquicamente es inferior y no tiene eficacia frente a los tratados internacionales. Las convenciones de asilo de La Habana, de Caracas y la convención de Viena sobre embajadas y cuerpos consulares, en que se declara a la embajada como un territorio inviolable, donde ningún otro estado puede entrar, puede intervenir, ni con fuerza pública, ni bajo ninguna amenaza. Eso osó hacer Inglaterra, al menos bajo una de sus opciones. Igual hubiera estado totalmente en contra del derecho internacional. Ahora, ¿qué gana el Ecuador con esto? Hilando fino, Rafael Correa en el Ecuador ha tenido conflictos con la prensa. La llamada prensa corrupta, roto periódicos, tuvo el famoso juicio contra Diario El Universo, Emilio Palacios, en que fue básicamente un asunto personal y político más que de la simple imputación de un delito, y que incluso terminó en conflictos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión. Entonces, para salvar esta imagen en que ante los medios europeos y estadounidenses se lo veía a Correa como un segundón de Chávez de sus políticas atentatorias a la libertad de expresión, aquí tiene una bajo la manga, dice, ¿cómo me van a acusar de que yo coarto la libertad de expresión si yo, Ecuador, estoy defendiendo al paladín de la libertad de expresión, al que reveló todos los trapos sucios de la política internacional? Con esto Ecuador se posicionaría ante los defensores de la libertad de expresión, del antiimperialismo, en un muy buen sitial.
Pero claro, se ganaría la enemistad de las grandes potencias, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pese a esto, en América Latina ha tenido apoyo esta concesión de asilo. El ALBA, que son los amigos de Chávez y Correa, Nicaragua, Bolivia, Guyana, Antigua y Barbuda, Honduras, la UNASUR, que son los 10 países de Sudamérica, han expresado su apoyo al gobierno ecuatoriano y al no dejarse de las injerencias por parte del gobierno inglés. Estados Unidos dice de que no tiene nada que ver, es un problema entre Ecuador, Suecia e Inglaterra, pero bien sabemos que el más beneficiado en una eventual extradición de Assange serían los Estados Unidos. Suecia, que incluso está poniéndose entre a su sistema judicial, simplemente dice que está en fase de investigación, que no lo está acusando formalmente de nada. Inglaterra quiere que se respete el debido proceso porque en sus narices se les escapó de su arresto domiciliario uno de los hombres más buscados. Bajo la política internacional podría constituir un triunfo del Ecuador posicionado, pero no se actuó con prudencia, no se actuó con mesura, y este caso puede terminar en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, en La Haya, en que Reino Unido demanda al Ecuador que por qué Ecuador concedió el asilo a Assange si era un delincuente común, violó el arresto domiciliario, tenía la orden de extradición. 3 causales para la no concesión de un asilo. El caso puede demorar mínimo meses hasta que se admita el caso, años incluso. Podría ser el caso Haya de la Torre del siglo XXI. Caso Haya de la Torre, un político peruano que se asiló en la embajada colombiana. Perú protestó, aduciendo que no había tratado. Hasta que se resolvió eso en la Corte Internacional de Justicia pasó 5 años el doctor Haya de la Torre en la embajada de Colombia, hasta que finalmente se resolvió a favor de Colombia por costumbre internacional y fue hacia Colombia a cumplir con el resto de su asilo. Podría estar terminando eso, pasar años, dilatarse el asunto, hasta que la Corte se pronuncie a favor de Ecuador, que Gran Bretaña conceda el salvoconducto y venga acá como huésped, a favor de Gran Bretaña en que se termine el asilo y lo devuelvan para que prosiga el trámite, pero eso serán 2, 3, 4 años. Otra opción es que ambos gobiernos se sienten y logren algún acuerdo, que lo veo difícil por cómo se han manejado las declaraciones. Una tercera opción sería que Assange renuncie al asilo, se entregue a las autoridades inglesas y prosiga el trámite de extradición. Es más, Assange ha violado las normas del asilo político, porque está prohibido dar declaraciones de cualquier índole, tenía que estar incomunicado. Ni bien llegó a la embajada y agradeció al Ecuador por haberlo ayudado para el asilo. Cuando fue la concesión del asilo, también dio las gracias y osó asomarse al balcón de la embajada y dar un discurso el día domingo. Eso es claramente violatorio a las normas y los deberes del asilado. Y si el Ecuador supiera de política internacional, le tendría que decir una más y te vas, o te vas. Y allá verás qué haces por imprudente. Pero el Ecuador no va a hacer eso, tiene a un as bajo la manga y no va a soltarlo fácilmente. Encima de que la opinión pública, ahora con el abogado español, el juez Baltasar Garzón, está del lado de Assange, va a haber una presión mayor para el gobierno inglés. Y una última anécdota, Augusto Pinochet estuvo en Inglaterra en el año 97. Baltasar Garzón quiso extraditarlo a España para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.
por asesinatos de españoles durante la dictadura chilena. Reino Unido le negó la extradición. Y ahora, con Assange, quieren que se cumpla el debido proceso y echarlo a Suecia. Pero ustedes dirán, ¿cuál es el temor? ¿Por qué no se cumple el debido proceso y lo envían a Suecia? También hilando fino, no hay certeza de que esta acusación que surgió en Suecia sea verdadera. Está todavía en trámite de investigaciones y de interrogatorios. Nadie quita de que esto sea una excusa, que lo lleven a Suecia, y Suecia, quien sí tiene tratado de extradición con los Estados Unidos, a diferencia del Reino Unido, ya, Ecuador lo entrega. En Reino Unido, como ya está concedida la extradición, pedida por Suecia, va para Suecia. En Suecia lo tienen un par de días con la investigación, que la violación. Llega el pedido de extradición de Estados Unidos, Suecia lo concede, va a los Estados Unidos, que lo juzgan por delitos en contra de la seguridad del Estado, por violación y divulgación de correo diplomático. ¿Qué podría ser de Assange? Podría terminar como su informante estadounidense en Guantánamo, 800 días preso sin comunicación, en condiciones atentatorias a los derechos humanos, una cadena perpetua, una desaparición, incluso una pena de muerte. Y hay que valorar la legitimidad y la legalidad de estos actos. Legalmente fue un hurto, fue apropiación indebida de información confidencial, con gravedad, que es información diplomática, quien tiene todas las garantías de la inviolabilidad. Pero los contenidos de ahí revelaron lo que era un secreto a voces, lo que muchos sabían pero que no se podía confirmar: el manejo de la política exterior por parte de los Estados Unidos y sus aliados, las componendas, los verdaderos motivos de las guerras, cómo compraban gobiernos locales, cómo confabulaban con la oposición, con gobiernos a favor y con gobiernos en contra, financiaban grupos desestabilizadores. Y no se sorprendan de que a partir de la aparición de estas informaciones se da la primavera árabe, en que sale el presidente de Túnez, el presidente de Egipto, Mubarak. Hubo información sobre Mubarak, que era aliado de los Estados Unidos y permitía torturas y atentados a los derechos humanos. Se reveló esto a través de las redes sociales, el internet, y esta generación harta se convocaba a las plazas y motivó la revuelta. También en Siria, en Bahrein, en Yemen, en Líbano, en todos estos países donde se reveló el manejo de la política exterior y que infundió a los jóvenes a buscar un nuevo rumbo de sus políticas autárquicas apoyadas por los Estados Unidos y sus aliados. Ojo, que esto no suene como que es un discurso antiestadounidense o antiimperialista, porque también Rusia, China, Venezuela y sus aliados han cometido errores y han aupado dictaduras de izquierda. Eso no hay que negarlo. Pero que también revelen esa información, esos cables de esos manejos. Lamentablemente no hay todavía esa infraestructura de espionaje, por ejemplo, de Venezuela, en todas las embajadas, pero en Estados Unidos sí las hay. Legítimamente el acceso a esta información, a la verdad, al manejo de la política internacional, a destaparnos de las mentiras o de lo que creíamos saber, eso es lo que se valora de este señor Assange. Eso es lo que se considera una libertad de información, de expresión, que no puede ser callada por medidas gubernamentales. Y el gobierno de los Estados Unidos, quién sabe, tal vez estoy hilando muy fino con teorías conspirativas, se inventó estos delitos de violación, apoyándose en un tecnicismo sueco, relaciones sin preservativos. Se agarran de esto, delito común, para que no sea susceptible de asilo, para que lo extraditen a Suecia,
lo agarran y lo juzgan porque no pueden directamente. Veamos cómo fue la campaña que desestabilizó la compañía de Wikileaks. Las grandes financieras, PayPal, Amazon, Viacom, lo dejaron de apoyar. Los simpatizantes fueron callados, fueron perseguidos, fueron intimidados, y Wikileaks como tal ya no existe. Y eso solo con un manejo indirecto. ¿Qué podría hacer si cae en manos de los Estados Unidos la señora Sánchez? Llegamos al punto. Legalmente, un delincuente, pero legítimamente buscó el acceso a la justicia, a la libertad de expresión. Sí, es un asunto internacional, es un asunto que nos va a tener en conflicto. Llegamos al último punto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ecuatoriano en todo esto? Ya tenemos suficientes problemas aquí. Las elecciones, las firmas falsas, hasta la Bucaram, la subida de los límites de velocidad, las multas. Y nos metemos en un embrollo mayor por no manejarnos prudentemente en la política internacional. No teníamos venas en ese entierro, como se diría coloquialmente. La política internacional del Ecuador se ha manejado desacertadamente por personas que no son expertas en el derecho internacional. María Fernanda Espinosa, María Isabel Salvador, Fander Falconi y ahora Ricardo Patiño, quien alegóricamente hace declarar. Lo que menos es el señor Patiño es prudente, no que es visceral y se maneja con sus declaraciones y con su carácter, y ni hablar del presidente Correa. Recordemos el suceso con Uribe, que a la final se dieron la mano así, pero ya regañadientes como el niño orgulloso. Por tuvo que haberse quedado al margen. Pero no, quiso intervenir y quiso ser paladín por un doble objetivo: acallar a la oposición de aquí y ganarse un sitial ante la opinión pública internacional. ¿Cómo terminará esto? Bueno, será una larga espera para el señor Assange. Tendrá que acostumbrarse a vivir en la embajada ecuatoriana, a menos que no soporte la presión y renuncie y se entregue a la justicia inglesa. Posteriormente pasaría a la justicia sueca. El Ecuador, otro punto más en la política internacional de este gobierno, que ha tenido de todo menos prudencia. Assange, un héroe o un villano, un delincuente o un paladín de la libertad de expresión. Estados Unidos y sus aliados castigan a quien violó sus secretos o buscan callar a quien reveló sus verdades. Patiño y Correa son la nueva era de la política internacional o son los representantes de la visceralidad y la falta de prudencia. Eso se los dejo a ustedes para que respondan y que sea un tema que se lo analizó en estricto derecho, en legalidad y en el punto de vista político. Pueden tener opiniones diversas a las mías, pero para eso estamos. No les impongo la verdad, solo les doy todos los puntos de vista para que ustedes lleguen a su conclusión. Bueno, espero que les haya gustado este análisis de esta situación internacional. Nos volveremos a ver cuando la situación lo amerite en Opiniones Calidad de Exportación. Gracias.